Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Reciban un saludo cordial de nuestra parte. Hoy vamos a hablar del Espíritu, así que no te apartes. Bueno, como les dije, hoy vamos a hablar acerca del Espíritu. Hay tres elementos que conforman el ser humano: alma, cuerpo y espíritu. Estos tres elementos básicamente son los que le dan vida al ser humano. Sin embargo, el elemento primordial de la vida en el ser humano es el espíritu. Desde un principio Dios nos dio espíritu de vida. Mira lo que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya ahí podemos ver estos tres elementos. Sin embargo, hoy vamos a hablar del Espíritu. El Espíritu es ese elemento importante ese soplo de vida que Dios le dio al ser humano para que pudiera vivir, existir, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí estamos completamente claros, ya que Dios desde un principio, Génesis significa principio, desde un principio Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. ¿Qué quiere decir? Que nos parecemos a Dios, que Él tomó su esencia y nos hizo a través de su imagen. Quiero empezar por ahí, porque cuando el Señor crea al hombre, le da un espíritu de vida, no solamente al hombre, sino también a la mujer. Y ya los dos estaban en el huerto del Edén. Sin embargo, Dios le da una orden a Adán y le dicen: de todo árbol plantado puedes comer, menos de este árbol. Le prohibió comer del árbol de la vida. Sin embargo, el hombre desobedeció a Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora bien, sucede algo bien interesante ahí, porque ellos comieron del árbol, desobedecieron la voz de Dios. La pregunta es: ¿ellos murieron? No, en ese momento no murieron. Aparentemente, en el físico no murieron, siguieron con vida. Sin embargo, la muerte entró en su espíritu, es decir, que su espíritu entonces a partir de ese momento estaba muerto. Entró la muerte en el ser humano a través del espíritu. Y obviamente la consecuencia del pecado fue la muerte. Muerte espiritual y muerte natural, es decir, la muerte física. Por eso el ser humano ahora debe morir, debe pasar por la muerte natural o la muerte física. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Que obviamente entró el pecado a la humanidad y por consecuencia entró también la muerte. El único que pudo rescatar al ser humano de la muerte fue Cristo Jesús. Era el único. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. En Mateo capítulo 8, versos 19 y 22 dice así:
Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Aparentemente el padre se había muerto, porque él le está diciendo: permíteme que vaya al entierro de mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja a los muertos que entierren a sus muertos. Le voy a repetir la frase: deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces aquí hay dos clases de muertos. Uno era el papá, que había muerto de manera natural, de manera física, pero también otros que eran los que estaban vivos físicamente, pero estaban muertos a nivel espiritual. Por eso Jesús le dice: deja a los muertos, espiritualmente hablando, que entierren a los muertos naturalmente hablando. Entonces estamos claros que el ser humano sin Dios está muerto en espíritu. Puede estar aparentemente vivo o andando sobre la tierra, pero su final es final de muerte espiritual. El único que puede darle vida al ser humano es Dios. Juan capítulo 3, verso 6, dice la manera, la forma, cómo puedo yo tener vida en mi espíritu. Juan capítulo 3, verso 6 dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que quiere decir es que nosotros en algún momento nacimos físicamente, en la carne, naturalmente, en cuerpo. Estamos entonces vivos naturalmente. Sin embargo, lo que está diciendo el Señor es que es necesario que el hombre nazca de nuevo en el espíritu. ¿Sabe que Él le dijo esto a Nicodemo? Nicodemo era un escriba, un principal de la sinagoga, un erudito de la ley, un hombre conocedor de la palabra de Dios. Y Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo es eso que debo nacer de nuevo? ¿Acaso voy a volver al vientre de mi madre? ¿Volveré a ella y volveré a salir para nacer de nuevo ya siendo viejo? Y ahí es donde Jesús le dice: no, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es necesario que nazcamos de nuevo en el espíritu, que tengamos un nuevo nacimiento. Nacer en el espíritu es reconocer a Jesús como nuestro Salvador, y ahí el Señor nos da vida a través de su Espíritu Santo. Nos da una nueva oportunidad, nos da un espíritu recto, nos da un espíritu conforme a su voluntad. Efesios capítulo 2, verso 1 al 6 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense bien que está hablando de personas que están vivas, ¿verdad? Naturalmente hablando. Pero Él está diciendo: Él les dio vida a vosotros. ¿Cómo le puede dar Jesús vida a alguien que está vivo? Es que está vivo de manera natural, pero en el espíritu es necesario que tengamos un encuentro con Jesús y que nazcamos de nuevo para poder nosotros tener la redención a través del espíritu, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el cual es Satanás, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. Está escribiendo el apóstol Pablo, por supuesto, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira. Fíjense aquí, una pausa acá importante. Dice el apóstol Pablo en esa carta a los Efesios que éramos nosotros, por los deseos de nuestra carne, éramos muertos en nuestros delitos y pecados.
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué tal? Es decir, que la comunión con Dios es a través del Espíritu. Mucha gente está esperando que Dios le hable, pero de forma natural, que se le presente como un hombre y le hable. Aunque sí habla así, porque Él usa a sus profetas, a sus hombres y mujeres de Dios, que obviamente dan una palabra, pero el que quiera conversar con Dios debe hacerlo a través del Espíritu. Por eso Él deja el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu tenga comunión y contacto con Dios. ¿Cómo podemos nosotros tener comunión con Dios a través de nuestro espíritu? A través de la oración, a través de la palabra de Dios. Cada vez que nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Dios nos habla a través de su palabra en nuestro ser, en nuestro espíritu. Por eso nosotros no entendíamos anteriormente un montón de cosas. ¿Por qué? Porque para poderlo entender es necesario entender en nuestro espíritu. Es a través del espíritu que tenemos contacto y comunicación con Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, es decir, no se mientan los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Se recuerdan que les dije que al principio Dios nos creó a su imagen y a su semejanza? Pues entonces es necesario que nosotros nos despojemos del viejo hombre. ¿Cuál es ese viejo hombre? El que hacía lo malo anteriormente, el que vivía en pecado, el que vivía en tiniebla, el que vivía haciendo lo malo, el que vivía mintiendo, el que vivía robando, el que vivía hurtando, el que vivía fornicando, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. El Señor está diciendo: renuncia a todo eso, renuncia a todo tu pasado, al viejo hombre, y renueva tu mente, renueva tu espíritu. A través del espíritu nosotros nos vamos renovando. Efesios capítulo 4, versos 22 y 24 dice de la manera siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos revestirnos del nuevo hombre, renovándonos en el espíritu siempre. ¿Qué quiere decir renovándonos? Siempre estar en algo nuevo, es decir, hacer las cosas nuevas conforme ahora el Espíritu Santo nos dé la dirección, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos, pastor, renovarnos en el espíritu? A través de la comunión con el Espíritu Santo, a través de la comunión con el Señor, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la congregación. Cuando venimos a congregarnos, venimos a recibir palabra, venimos a adorarle, venimos a glorificar su nombre. ¿A través de qué? Del espíritu. Y eso produce que nos renovemos, que tengamos una renovación en nuestro espíritu, y que cada día seamos diferentes, porque el Señor va renovando nuestro ser a medida que nosotros lo vamos buscando a Él. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16 dice: por tanto, no os desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cada vez que nosotros cumplimos años nos sale una arruguita, nos sale una cana,
y este cuerpo se va deteriorando. Pero ¿sabes qué? La juventud está en nuestro interior, en nuestro espíritu. Dice el apóstol Pablo que nuestro espíritu, nuestro interior debe renovarse día a día. Y con esto voy a finalizar. Primera de Corintios capítulo 2, versos 14, 15 y 16 dicen de la manera siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjese usted, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que las cosas sobrenaturales, las cosas espirituales, no todo el mundo las puede entender. Es por eso que usted ve gente que no entiende la palabra. Es que no la entiendo, porque eso necesitamos entenderlo a través de nuestro espíritu. No entiendo esa palabra, porque necesitamos entenderlo en nuestro espíritu. Es necesario que tengamos un espíritu renovado en Cristo Jesús. Hay gente que de repente, ve a un milagro sobrenatural. Los médicos, por ejemplo, que siempre ven milagros sobrenaturales. Una mujer que fue detectada con un cáncer, un tumor cancerígeno, la iban a operar y de repente cuando abrieron ya no había nada, ya no estaba nada. O de repente una mujer o un hombre que era portador del VIH, de repente le hacen todos los exámenes y daba positivo. Y de la noche a la mañana tal vez alguien oró por esa persona o se entregó al Señor y de la noche a la mañana sano. No entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque eso es necesario entenderlo a través de nuestro espíritu y mucho más. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el espíritu de poder. Es el espíritu que nos da autoridad y poder sobre las cosas naturales y nos hace entender y ver cosas sobrenaturales. Y eso es necesario que lo entendamos en nuestro espíritu. Hay que estar lleno de la presencia de Dios y debe ser un continuo y permanente. Es decir, que siempre vamos a tener necesidad en nuestro espíritu. Así como tenemos necesidad tal vez fisiológicas. De repente el comer es una necesidad fisiológica. Necesitamos comer alimentos para poder nutrir nuestro cuerpo. Así como se nutre nuestro cuerpo, también nuestro espíritu debe nutrirse. ¿A través de qué? De la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con Dios, de la alabanza, de la adoración, a través de la entrega de la persona al Señor, de la rendición de la persona a Dios. Entonces así se va alimentando el espíritu a través del ayuno, a través de la vigilia, a través de los matutinos, buscar al Señor de mañana, de día y de noche y estar en una constante relación con Dios. Debemos siempre estar alimentando nuestro espíritu. Un hombre natural no entiende lo espiritual, en cambio el espiritual sí entiende al natural. Las personas que ven las cosas de manera natural no pueden entender lo espiritual. Ahora el espiritual sí entiende lo espiritual y también lo natural. Poderoso esto. ¿Cómo podemos lograrlo? A través de nuestro espíritu. Y ya les he venido diciendo, es necesario tener relación y comunicación con el Espíritu Santo de Dios. Mil bendiciones.